Bueno, hoy es jueves de Hablando de Frente, nuevamente a las 7:30 de la noche, cuando no nos pueden sintonizar aquí en las pantallas de Canal 21. Recuerden que estamos en las redes de YouTube de Vallarino Panamá y de Next Noticia. Hoy tenemos un programa que vamos a tocar temas jurídicos y políticos porque hemos llegado al fin en donde se podían dar las alianzas. Es pasado mañana desde el punto de vista del calendario electoral. Sin embargo, desde el punto de vista fáctico, o sea, de lo que realmente se puede hacer, ya está el tema decidido porque habría que convocar directorios, habría que convocar convenciones y ya para esta fecha, a criterio mío, ya lo veremos la otra semana, ya hemos llegado a la fecha tope con lo que habíamos pronosticado, menos un leve cambio. Yo antes quiero referirme a un tema de cómo están, tres temas voy a tocar hoy relacionados a la justicia y de manera muy breve. Uno, lo que habíamos anunciado aquí hace 3 o 4 semanas, cuando se pusieron a poner la demanda de los 600 millones de dólares del banco y pusieron demanda civil a mi representado dentro del caso Odebrecht. Les dije, apuesten lo que ustedes quieran a que esa juez no va a hacer esa audiencia del juicio Odebrecht. Y sobre no realizar esa audiencia del juicio Odebrecht hay toda suerte de interpretaciones desde lo que está pasando. Desde que ya no se sienten tanto que van a estar en los puestos por toda la vida y de que ya en 6, 7 meses pues hay cambios de los gobernantes y de gente que puede estar aquí de alguna manera incidiendo en la justicia, hasta el tema de que dentro de ese caso, les voy a decir, el nivel de exhibida que se iban a dar los fiscales en ese caso iba a ser justo lo que han hecho en los otros casos. Es como si le hubieran hecho publicidad directa a Ricardo Martinelli porque la gente huele lo que es injusto. Yo siempre he sostenido aquí que cuando nosotros hicimos el caso Pinchazo y tuvieron 5 meses a Ricardo en la palestra, a Ricardo Martinelli en la palestra, cuando salimos del primer caso, la gente tenía una posición de ya ver que el caso tenía tintes de tener la mano del Ejecutivo metido en la justicia. Ahí, en ese momento, todavía no habían salido el tema de los Varela Leaks. Estábamos apenas saliendo del primer caso, pero ya había salido el tema del testigo protegido que habían nombrado con $10,000 afuera, el tema de las computadoras de Picuiro, la manera en que se había manipulado personal en el Consejo de Seguridad, y a la gente no le gustaba que eso hubiera ocurrido. Cuando llegamos a diciembre y se filtró los Varela Leaks y sale todo el asco que había entre la Presidencia de la República y la Procuraduría de Kenia Porcel y todo lo que se llamó la Procuraduría Paralela, y a esta gente se le ocurrió hacerle un segundo caso igual a Ricardo Martinelli. Yo siento que Panamá siempre sintió, yo he vivido, porque aquí hay gente que yo tengo 52 años, pero hay gente que ha vivido 60, 70, 80 años, y usted le pregunta a esas personas de 60, 70, 80 años, ¿alguna vez en tu vida, durante la vida que tú has tenido en Panamá, has visto a alguien que salió inocente y lo volvieron a juzgar 2 veces? Entonces la gente, en su gran mayoría, creo que todos van a decir que no, al igual que si le decían que si le hacían un caso sin haberlo imputado, al igual que le decían un caso si le ponían un testigo protegido al que le habían pagado $10,000, si le violaban los principios de especialidad y todos los temas que nosotros debatíamos. Pero ellos insistieron en hacer el segundo caso y volvieron a poner a Ricardo Martinelli 5 meses en la palestra, 5 meses tratando pues de contaminar eso, mandando todas estas noticias internacionales sobre Ricardo Martinelli para finalmente tener una segunda decisión por un tribunal distinto, 3 jueces distintos que dictaminaron que obviamente no había méritos para condenar a Ricardo Martinelli, lo absuelven. Eso llega hasta anulaciones, intentos de casaciones, y en todos lados se confirma eso. No contentos con eso,
y ya habiéndole hecho a Ricardo 23 casos, deciden entonces, no antes, meterlo en el caso de New Business, que fue el caso que vimos hace 3-4 meses más o menos, con una velocidad inusitada a la hora de decidir sobre pruebas, y quiero que ustedes noten la diferencia. En este caso, la juez decidió las pruebas como en 10 días, la mandó arriba a apelación, contestaron en minutos para atrás esa decisión para poder hacer la audiencia, y no importa que existían causales para no hacer esa audiencia, la juez decía es que no se puede posponer por segunda vez, porque como es segunda fecha, no se puede posponer. Y nosotros le decíamos, señora, usted ha pospuesto todas las audiencias millones de audiencias las ha pospuesto 2 veces, y esta de Odebrecht es una más. Esta audiencia tenía fecha para agosto, primero, y luego tenía fecha para ahora, para finales de septiembre, inicios de octubre. La juez no falló las pruebas porque esto no fue porque nadie metió incapacidades, porque nadie quiso dilatar, nada, esto fue porque la juez no falló las pruebas para agosto, la juez no falló las pruebas tampoco para septiembre, octubre, y la juez ha puesto fecha para este juicio, curiosamente, en julio y octubre del año 2024, es decir, no va a haber juicio de Odebrecht dentro de este año. ¿Qué cosas, perdón? Esto es en vivo, así que ni modo. ¿Qué cosas podían salir en ese juicio? Fíjense, durante el lapso de las cosas que se han dado ahorita en Panamá, también se han llevado a cabo juicios en Brasil. Hay un sistema que se llama el sistema Drausis. El sistema Drausis es donde Odebrecht supuestamente le decía a las autoridades quién era Águia, quién era Cachaza, quién era Periquitas, quién era tal cosa. Y nosotros siempre decíamos que eso jamás se le había hecho, y de hecho si leen, está en YouTube mi participación en el caso en la audiencia intermedia del caso de Odebrecht. Yo digo que a eso no se le había hecho ni una sola inspección forense a eso, y que se estaban dejando contestar por notas, cosa que era muy raro, porque también debo decir que el abogado de Odebrecht en Panamá y el que llegó al acuerdo en Panamá con la Procuraduría era, por esas casualidades raras, el abogado personal de Kenia Porcel. Entonces, curiosamente se da ese acuerdo extraño con Odebrecht, en donde también ahí se tenía uso de informaciones de otros países, pero dentro de eso este supuesto sistema Drausis, que es la supuesta clave del caso Odebrecht, y en donde los únicos pagos que eran en favor de la campaña de Ricardo Martinelli, que todo el mundo lo vio en la audiencia intermedia, estaban relacionados al 2008. Es decir, cuando Ricardo Martinelli no era presidente. Pero ahora el sistema Drausis en Brasil ya determinaron que había sido manipulado, y todas las pruebas relacionadas y los casos relacionados a ese sistema Drausis se anularon en Brasil. Y entonces acá en Panamá teníamos a un inteligentísimo ministro de Seguridad dando poderes para que se demande por 600 millones y se demande por 159 millones y se demande eso. Pero también en ese caso estaba el señor Varela, que el señor Varela, curiosamente, ustedes vieron que nunca durante el 2017, 2016, que se llevó el caso, hasta el 2020 creo que fue, o 2021, nunca las fiscalías quisieron meter a nadie relacionado a él. Cayó Kenia Porcel, ya de la Procuraduría, salió Zuleika Moore, la fiscal del caso, a quien Juan Carlos Varela había querido designar magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, curiosamente a la tipa que investigaba el caso de él la quería mandar a la Corte Suprema de Justicia de magistrada de la Corte Suprema, y curiosamente mientras eso pasaba, ni la procuradora ni la señora Zuleika Moore veían nada relacionado a el señor Varela. Acabado el reinado de Kenia Porcel, vinculan a Juan Carlos Varela y se dan una serie de elementos dentro de ese caso que han aceptado
Y esa es una de las cosas porque han aceptado que Zuleika Moore sea testigo en el caso, o sea que yo la voy a poder contrainterrogar, y han aceptado que Kenia Porcel sea también testigo en el caso y también la voy a poder contrainterrogar. Entonces este show, imagínense ustedes este show para la campaña de Ricardo Martinelli. Este show, la gente ya vio el caso New Business. Y a pesar de la decisión que tomó esa juez y que nunca voy a poder compartir como abogado, no solamente por el fondo, que ciertamente no lo compartimos, sino porque no va a haber un abogado en este país, como ya se pronunció el Colegio Nacional de Abogados, la Asociación de Abogados Penalistas, el Movimiento de Abogados Gremialistas, que pueda decir, indistintamente de quién tenga la razón, no pueden decir que se puede hacer un juicio sin permitirle a la defensa agarrar a dos testigos protegidos y cuestionarlos, y sin llevar a esas personas a juicio. Entonces, esta gente cuando sacó estos casos en contra de Ricardo, pensó en su momento dado que esto lo iba a hacer descender, que esto lo iba a hacer, y lo que han demostrado las mediciones es que el señor solamente va para arriba con eso. Y hasta que el otro día los asesores de ellos le empezaron a decir es que cuando tú hablas bien o hablas mal de alguien, lo que sea, pero lo mantienes en la palestra pública, lo único que estás haciendo es manteniéndola ahí. Así que yo me imagino que parte de este escenario, mi opinión muy personal, esto es una opinión, esto no puedo asegurarlo como un hecho, pero mi opinión muy personal, es que ellos decían, nosotros llevamos ese circo, porque iba a ser un circo de Odebrecht, que hemos estado promocionando como el juicio del, no iba a decir ni del año, tampoco de la década, del siglo. Y la gente ve el papelón que van a hacer esos fiscales en juicio y la gente iba a decir, no hombre, ahora sí que este señor búsquenlo por la estrella. Miren, cuando yo veo este tema de la justicia tiene velocidades y las velocidades según le parezca. Ahora pusieron este caso, ahora que no lo quieren, ahora que se eliminó todo esto en Brasil, ahora el caso lo quieren para julio u octubre del año 2024. Esa es la fecha que solita fijó Valoisa Martínez. Yo quiero que ustedes vean, cuando la Corte Suprema, esa que está la presidenta y que ya tiene años, yo entiendo que no tiene los 21 años de lo que voy a hablar, pero tiene años ahí en la Corte suficiente, creo que ya tiene 5 casi, para darse cuenta que este caso tenía que salir hace rato. Miren, indistintamente del resultado que ustedes quieran, por favor si me ponen la noticia de hoy, del caso Semis para que las personas vean lo que estoy hablando. Declaran prescrita la acción penal, como ustedes ven la noticia de Juan Manuel Díaz de la prensa, es de hoy 28 de septiembre del año 2023. Entonces, eso que es del 28 dice, declaran prescrita la acción penal contra Tito Afú por el caso Semis. Es decir, le cierran el caso al señor Afú. La parte importante de esto es que este caso inició en el 2002. O sea, han pasado 21 años. Y yo quiero que me digan a mí, ¿cómo? Olvídense que hubieran condenado, olvídense que hubieran absuelto, imagínense lo que ustedes quieran. ¿Por qué tiene que tomar 21 años tomar una decisión como esa? 21 años un caso judicial. Eso es una vergüenza para el sistema judicial y la magistrada, presidenta de la Corte, me podrá decir con justa razón, no, pero es que licenciado Vallarino, lo que pasa es que yo no estuve los 21 años y eso es cierto, pero tiene 5 ya ahí. ¿Y cuántos años de esos 5 tenía que pasar igual este caso para que hubieran temas de prescripción? ¿Por qué el sistema no funciona? Porque aquí hay jueces y magistrados para algunas cosas haciendo lo que les da la gana. Y hablando de jueces de lo que se da la gana, yo hoy quería tocar un tema, pero me aboco a lo político por lo que ocurrió hoy en de Zulay. Pero miren, una jurisdicción a la que hay que prestarle mucho cuidado es a la jurisdicción de familia. La jurisdicción de familia no ve casos penales,
no ve casos en donde vamos a ver a qué diputado vamos a meter preso, no vamos a ver esto, pero ve casos muy sensitivos, porque ahí se deciden los hijos de una persona, ahí se deciden divorcios, ahí se deciden bienes, ahí se deciden una serie de cosas. Y hay jueces que están haciendo lo que les da la gana. Y se lo digo, magistrada presidente, y a los magistrados del Tribunal Superior de Familia, primero para que empiecen a unificar criterios y segundo para que los jueces empiecen a respetar la ley. Un juez de familia no puede agarrar y puede hacer lo que simplemente le venga en gana con un proceso. Los procesos tienen reglas, y cuando a mí me llega ayer una persona y me dice, solamente por ponerles un ejemplo, me dice, mira, es que lo que pasa es que dentro de un proceso y que hay un amparo en la corte sobre este tema, el juez le dice a las personas, no, es que tú solamente puedes interrogar a los testigos media hora, tú solamente puedes interrogar a las partes media hora. Uno no puede limitar el derecho de defensa de una persona a media hora o a 4 horas, porque un juez, primero porque la ley no lo permite, entonces un juez no puede inventarse la ley, porque los particulares sí podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíba, pero los funcionarios solamente pueden hacer aquello que la ley expresamente les permite. Entonces, no voy a dedicar el programa entero a ese tema, pero los jueces de familia sí tienen que entender, cuando ellos toman decisiones como violar el debido proceso y decir, no, es que porque me conviene con una de las partes, porque y yo sé quién es una de las partes, ojo, no lo voy a mencionar en este momento porque a pesar de los vínculos políticos de esa parte, yo todavía quiero documentarme más del tema. Pero sé por qué lo están haciendo. Y no puede coartarse la libertad de ningún abogado, porque esto va contra el ejercicio de la profesión de abogado, esto va contra el derecho, el debido proceso que tiene una persona, esto va contra todas las leyes, pero además el funcionario está cometiendo un abuso de autoridad y una extralimitación de funciones burda, porque nadie le ha dicho a ese funcionario que puede limitar ni a 15 minutos, ni a 10 minutos, ni a 30 minutos, porque depende de la extensión de lo que se tenga que debatir, no puede restringirse ese tema. Como es tema de otro programa, lo voy a dejar hasta ahí por hoy, pero ahora sí vamos a entrar en el tema político. Yo dije que cuando llegaba el 20 y tanto de septiembre, ustedes iban a ver, perdón que esto se me está cayendo, ya me lo voy a quitar. Yo dije que ustedes iban a llegar a un momento en donde íbamos a entender cómo está tirado el ajedrez político. Y ese ajedrez político esta semana se puso interesante. La primera parte, pues Ricardo hace una postulación de Marta Linares de Martinelli para ser designada vicepresidente. Y salieron un par de personas, ahí quienes quieran de alguna manera documentarse sobre cuál es la posición de nosotros, sobre si Marta Martinelli en efecto claro que puede correr para el cargo de vicepresidente, porque es una elección que hace el pueblo y Ricardo Martinelli en este momento no es presidente de la República, pues puede entrar a mi Instagram, Vallarino Panamá, y ahí va a encontrar la exposición que yo hago hasta con un tablero y explico el artículo y cada uno de los 5 numerales. Como ya este tema ya vi que lo empezaron a entender, porque ellos tenían una confusión con el numeral 5, que ya combinaron con el artículo 189 y ya empezaron a entender. Pero para no hacer larga esa discusión, yo quiero que me pongan el video ya de lo que aquí se ha recogido de algunos candidatos presidenciales, incluyendo el señor Blandón, pero hay otros que se han pronunciado y otras personas de importancia en el país, desde Silvio Guerra, Miguel Antonio Bernal, etcétera. Pero si me ponen por favor en pantalla. Alrededor de la candidatura de Marta Linares de Martinelli, ¿usted cree que es constitucional? Mire, esa candidatura, porque se discutió la vez pasada, pero la vez pasada ella era la esposa del presidente en funciones. Ahora no he estudiado el tema a profundidad, pero mire, primero en derecho civil los esposos no son parientes. No hay grado de consanguinidad ni de afinidad entre los esposos. ¿Por qué? Pues porque es un vínculo que se puede romper con el divorcio. Ya se ha dado en otros países que
la candidata, en el caso de Guatemala, Sonia Sandra Torres, esposa de un expresidente, se divorciaron y ya se quitó el impedimento. Así que ese impedimento yo creo que le están endilgando a la candidatura de la señora Marta. Yo creo que eso no va para ningún lado. Por eso, que a juicio personal nuestro, y esto no es una postura de la institución porque no lo ha analizado como tal, la candidatura es viable. A la luz de la norma que ellos mismos leían y ellos mismos discerniendo llegaron a la conclusión de que no hay impedimento. Es un tema de debate sus estudiantes. Claro que sí, este es un tema de debate, pero no de rencores, odios y esas cosas. Yo creo que tenemos que superar. Una cosa es tener diferencias, oponerse a una persona, pero no personalizar las cosas a ese extremo. Flaco favor. Vacante una necesidad de suplir a la vicepresidencia de la República. No entiendo quienes dicen, bueno, es que eso es inconstitucional. No. Elemental concepto del derecho de familia. El parentesco se genera por consanguinidad o por afinidad. Y la esposa y el esposo, entre ellos no hay ningún vínculo o parentesco por afinidad. Y eso es necesario dejarlo bien esclarecido. Y ojo, porque lo que habla Silvio y que yo coincido 100% con el doctor Guerra, igualmente con lo que ha hablado el expresidente del Colegio Nacional de Abogados y que hoy está en una trinchera política del Partido País, don Toto Álvarez, pero que escuché también a Melitón Arrocha, que candidato presidencial, escuché también a Blandón decir que entendían que la candidatura es viable y de hecho agradezco que hagan eso comentarios porque así se hace país, no inventando, tratando de hacer algo y tratando de generar intranquilidad en el país. Sin embargo, el debate no está solamente planteado en el tema sobre el tema del vínculo del vínculo de afinidad, que fue un tema de debate en el año 2015. Es que hay una situación completamente distinta y es que Ricardo Martinelli no es presidente de la República. Y el artículo 193 habla exclusivamente de las condiciones en que por ser familiar del presidente de la República en funciones, no pudiera una persona ser vicepresidente o aspirar al cargo de vicepresidente para el siguiente periodo. Entonces, como no es el caso, porque Ricardo Martinelli, y la diferencia está en quién ejerce el poder, porque Ricardo Martinelli en este momento no puede favorecer ninguna candidatura usando el poder del Estado porque él no está ejerciendo la presidencia de la República. Eso lo explico yo en un video y no quiero gastar tiempo en eso porque el programa es corto, pero los que quieran verlo está tanto en YouTube como está en Instagram, Vallarino Panamá, y van a ver la explicación que yo hago de eso ya de manera muy puntual. Lo que sí es cierto es que el ajedrez político queda de la siguiente manera. Nosotros siempre hemos sostenido que a Ricardo Martinelli no lo pueden inhabilitar, no solamente porque no corresponde y no existe ninguna causa para inhabilitarlo, porque el proceso montado que tienen y que hicieron un proceso abiertamente político, sin presentar acciones de nada y sin presentarnos a los testigos protegidos para ir a juicio, no puede tener cabida en un sistema de derecho. Y de esto ya les digo, se ha pronunciado el Colegio Nacional de Abogados, el Movimiento de Abogados Gremialistas, la Asociación de Abogados Penalistas, se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya se pronunció sobre el propio caso de Ricardo Martinelli, indicando que se le estaban violando sus derechos. Pero nosotros, como Juan Seguro vivió muchos años, nosotros sí sabemos que a pesar de que ese escenario no puede darse, a pesar de que los tiempos, no hay un solo caso en Panamá, escúcheme, no hay un caso en Panamá que desde la sentencia de primera instancia y esperar apelación y esperar ir a casación se admita o se inadmita, se haya hecho en menos de 6 meses hacia un tema. Pero nosotros, pensando en todos los escenarios posibles, nosotros sabemos que si ellos tienen plan A, plan B, plan C y plan D, nosotros tenemos que tener plan hasta la Z y no hemos empezado. Pero dentro de este escenario, ¿por qué Marta Martinelli? Marta Martinelli es un complemento de Ricardo Martinelli, que lo conoce muy bien, como bien lo dijo él, que es una persona que no solamente conoce desde el punto de vista de sus negocios, una persona con amplia capacidad y está graduada en temas de seguro, pero que adicional a eso, durante el tiempo que Ricardo Martinelli estuvo afuera, casi 3, 4 años,
en eso fue la que rigió las empresas familiares, de que no son cualquier cosa, son llevar cerca de 6.000 empleados y poder dirigir eso, y eso no es tan sencillo como la gente cree. La gente, por la exposición mediática que tiene un hombre como Ricardo Martinelli, no ha tenido la oportunidad que he tenido yo a título personal de conocer las capacidades propias de Marta Martinelli, que es una mujer mucho más callada, yo diría que mucho más medida, pero con unas capacidades impresionantes. De hecho, Marta Martinelli es la primera persona que me llama a mí en su momento dado para hacer la primera entrevista, para yo ver si me incorporo al equipo de abogados de Ricardo Martinelli. Y fue parte, obviamente, hasta de la estrategia jurídica. Es decir, cuando Ricardo estaba limitado en su libertad, Marta Martinelli estaba en amplia coordinación con todo el equipo legal, tomando estrategias y tomando decisiones para poder llevar a buen recaudo el tema de Ricardo Martinelli. Hay temas que yo admiro de Marta Martinelli, porque a mí me tocó ver, en ese momento yo no estaba en el equipo de defensa de Ricardo Martinelli, yo presidía la Asociación Panameña de Abogados Penalistas y estaba en la Comisión de Penal del Colegio Nacional de Abogados, y se me llamó en la noche, un día a la 1 de la mañana, diciéndome: quieren sacar a Ricardo Martinelli del Hospital Nacional. Yo me dirigía ya únicamente a testimoniar lo que ocurría y a filmar. De hecho, se filmaba lo que ocurría en ese día. Y era aberrante que por una orden presidencial, según lo expresaba el propio médico que estaba ahí, que hoy día creo que está o detenido o casa por cárcel, pero ese médico indicaba que tenía una orden presidencial. Y a mí me llamaba la atención, porque yo vi eso, que un médico pudiera decir que una persona que no ejerce la medicina, es decir, a nivel de la presidencia de la República, pudiera decidir sobre la condición médica de una persona. Y era aberrante porque querían trasladarlo, obviamente, al Hospital Santo Tomás. Y eso nos traía una segunda apreciación como abogados. Si lo estás trasladando de hospital a hospital, quiere decir que tú, médico, estás entendiendo que él debe estar en un hospital. Y no es como que Ricardo se había fugado de la cárcel y había ido hacia el hospital. A Ricardo lo habían trasladado ellos mismos al Hospital Nacional a cumplir con todos los procedimientos médicos, y la parte médica estableció ese día que él estaba inestable y debía mantenerse en el hospital. Ahí vino un contingente de policías que a la 1:30 de la mañana, 2 de la mañana, rodearon y bloquearon todo lo que era las entradas y los pasillos. Era bochornoso porque no les importó con los otros pacientes que estaban en el hospital. Literalmente acordonaron el área, mostraron su fuerza armada, y la persona que sale jalando a Ricardo de vuelta para la habitación, peleando con todos esos guardias, fue Marta Martinelli. Y de verdad que eso es un tema admirable desde el punto de vista de ella, cómo se ha parado, porque la he visto en las luchas y cada una de las cosas. Pero a nivel de todo lo que se maneja como proyectos de Ricardo Martinelli, es decir, entiéndase todo lo que él quiera hacer desde el tren a Chiriquí, todos los temas de empleo, si alguien puede garantizar que no se rompa ese esquema, es Marta Martinelli. Pero adicional, y claro que lo es un mensaje para esas personas que creen que pueden jugar con la democracia de este país. Y claro que es un mensaje y alto y claro, y recíbanlo. El mensaje es: no creas que tú vas a poder, ni siquiera jugando a inhabilitar a Ricardo Martinelli, acabar con el proyecto de Ricardo Martinelli. Porque hay alguien que da la plena seguridad y la certeza de que el proyecto de Ricardo Martinelli en el poder para el año 2024 se va a mantener, hagan lo que hagan. Y esto fue el segundo mensaje que se quiso mandar, y que se reciba alto y claro, porque aquí hay personas, y desde el empresariado y desde sectores de poder, que tienen sus intereses en concesiones, en cuestiones, que están moviendo o intentando mover fichas. Y
que creen que este país lo pueden manejar como si fuera una finca privada, y es bueno mandarles el mensaje de no lo hagas, no lo hagas. Este país puede manejarse tranquilo, sin pleitos, sin entrar en este tipo de conflictos y de guerras intestinas. Hay para que todo el mundo progrese en este país. Ya creo que la gente conoció un gobierno con lo bueno y lo malo que pudiera haber tenido el gobierno de Ricardo Martinelli, pero la gente vio aquí pleno empleo, vio bonanza económica, vio una serie de cosas que se dieron en cuanto a progreso de obras de infraestructura, inversiones en salud, inversiones en lo social. Ya lo conocen. Y eso es lo que no ha entendido todos los que lo atacan. Que eso es como si yo hubiera tenido a alguien trabajando conmigo por 5 años y alguien más me quiere echar el cuento de cómo es la persona, y ya yo lo conozco. Ya yo sé quién es. Ya traté con esa persona. Entonces, las otras personas que están haciendo, Ricardo Martinelli, aparte de eso, al día de hoy, tiene lo que yo diría que es el condimento ideal de cómo está todo el tema. Porque todas las personas que se han dedicado a adversarlo, hoy día están más partidos que una pizza. Hoy día ustedes lo ven y tal como les dije en su momento, esos no se iban a poner de acuerdo ni Juan con Pedro ni Pedro con Juan. Y debo decirles que yo anuncié hace 2 meses más o menos, vamos a llegar a finales de septiembre, que es porque hasta pasado mañana es que se pueden inscribir las alianzas, y ustedes van a ver que aquí vamos a tener 8 candidatos. Posiblemente Blandón se vaya a bajar en favor de Rux, ya lo había anunciado eso, y el único mala predicción que hice, y creo que fue causada por Blandón, es que yo pensaba que el Partido País iba a ir con Rómulo y con Blandón, y ha causado a criterio mío una debilidad innecesaria en la adicional, en el grupo de Rómulo y Blandón, porque producto de una cosa que yo entendería realmente como innecesaria, País ha terminado apoyando a Melitón Arrocha, que ojo, lo conozco muy bien, una gran persona. No creo que sea la oportunidad en el momento, pero es una gran persona a título personal. Hemos tenido no coincidencias políticas, obviamente, pero es colega, es una persona inteligente, es una persona que yo estimaría que es de una buena persona, y que de hecho le agradezco cuando hizo el planteamiento, porque a él le preguntaron si la candidatura de Marta Martinelli era viable, y no solamente dijo sí, es viable y constitucional, y además es constitucional, sino que además dijo, yo pienso que deben dejar correr a todo el mundo y que vaya al ruedo y que se compita en debida forma. Y bien por Melitón que haga eso. Está el grupo de Martín, que Martín no hace aliados por nadie. Yo no tengo consideraciones malas que decir sobre Martín Torrijos. Yo creo que también es una buena persona, tiene derecho a aspirar. No lo veo en este momento siendo el candidato a elegir. Yo he dicho, obviamente mi criterio no es el más objetivo. Yo tengo un análisis que obviamente, y un aprecio especial por Ricardo, así que no estoy seguro si es, pero yo, si tuviera que hacer el criterio mío, tendría que decir, es muy difícil levantar una candidatura con un partido que ahora mismo tiene 20.000 adherentes más o menos, que nunca ha ganado una elección solo, que el partido como tal, de donde él viene, el PRD, está dividido en varias facciones. Así es que no veo ahora mismo en esta elección, por lo menos en este momento, no lo veo a Martín. A Rómulo, como dijimos, lo veo con el partido de él, que en su momento tuvo una fricción muy fuerte. Se les ha caído la alianza con el Partido País. No lo veo realmente haciendo eso. Lombana también termina participando. No lo veo tampoco a él haciendo, pero vuelvo y digo, yo tengo mi falta de objetividad en este tema, pero tampoco realizó ningún tipo de alianza. Zulay hoy ha hecho a criterio nuestro una decisión muy importante, ha decidido aceptar la alcaldía por San Miguelito, por las banderas del partido RM y de Alianza, apoyándolo en una alianza natural, que nosotros creemos que es maravilloso, porque Zulay tiene su grado de
popularidad y sobre todo muy concentrada en San Miguelito. Zulay corre en San Miguelito 1, habiendo sido la segunda candidata a presidente en la elección pasada, la segunda precandidata, perdón, a presidente más votada dentro del PRD. Creo que fue la más votada en San Miguelito como diputada. Fue para levantar las firmas para presidencia de la República, ahora como candidata independiente, fue la que más firmas logró. Es decir, salió en primer lugar dentro de las personas de libre postulación. Es una persona que va a tener 2 banderas políticas que la van a estar apoyando en este momento, RM y el Partido Alianza, así que la veo fuertísimo en San Miguelito, y bien por ella, porque ella sabe que la quiero mucho. Hoy la vi, conversé con ella. Yo no estoy en San Miguelito, pero es mi alcaldesa de San Miguelito. Ella sabe que la quiero mucho, somos amigos, compañeros de maestría y doctorado. Así la he representado a ella en proceso, hemos sido compañeros de lucha, somos colegas, somos amigos, nos hemos tirado a la calle con gases lacrimógenos, con perdigones, con los que nos hayan puesto, hemos hecho muchas luchas en conjunto. Te quiero mucho, Zulay, gracias. Quién sabe, espero que luego sepas tomar decisiones políticas que ayuden un poco más a lo que requiere este país. Te siento cerca y eso es bueno. Creo que tienes garantizada tu posición en San Miguelito. Hemos visto también la señora Maribel Gordón, que si bien no la veo ganando desde mi óptica muy particular, la veo haciendo una buena presentación. La he visto a ella haciendo presentaciones, no compartimos la que ella maneja, pero ha hecho algunas presentaciones muy respetuosas, muy profesionales, y yo creo que eso le va a dar alguna cabida. Desde la óptica de Ricardo Martinelli, y con esto cierro, tener 8 candidatos en las papeletas, siendo él uno de esos, puede ser la mejor posición, porque si esto fuera una pizza, yo creo que la mitad ya la tiene ganada Ricardo, y el resto se están repartiendo el resto de la pizza y cortándola en pedacitos. Lo veo hasta el próximo jueves aquí, Hablando de Frente.